Ahí, vamos a buscar ahora Primera de Corintios 12:28. Anoten por ahí, Primera de Corintios 12:28, donde podemos ver que el mismo Jesús lo deja como maestros a ellos, a los apóstoles. El mismo Jesús, que él mismo fue que dijo, no llamen a nadie Padre en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre, porque se está refiriendo a Dios. O sea, que no te hagas tú como Dios o no te hagas más grande que los demás porque tú tengas lo que sea. En eso Jesús lo está diciendo en sentido de humildad, que hay que ser humilde. Incluso vimos en la cita pasada, el más grande de ustedes, el que se considere más grande de ustedes, hágase su servidor. Será el servidor de todos. Por eso vemos que el Papa Francisco, por ejemplo, que tenemos ahora, es el servidor de toda la Iglesia Universal. ¿Ve? A pesar de los problemas que tiene de salud, a pesar de que una persona ya de 80 y pico de años tiene problemas de salud, tiene problemas en la vida, él sigue en el puesto que le prometió a Cristo. Sigue llevando el timón de la iglesia en el mundo. ¿Ve? No es que él no tiene problemas. Él tiene muchos problemas. Igual que todo, porque somos humanos todos. Pero él tiene que hacer lo que le prometió a Cristo. Ven, él es el servidor de todos. Él es el quien va guiando esta gran barca que es la iglesia. Y es el que sirve a la iglesia en el mundo. Se entrega por entero, a pesar de sus problemas de salud, a pesar de su vejez, a pesar de todos los problemas que tiene, se entrega por entero a servirnos, a guiarnos, a llevarnos por el buen camino, por el camino de la fe. Entonces, vamos a ver dónde podemos ver que el mismo Jesús los deja como maestros a ellos. ¿O es que la Biblia se contradice? No, la Biblia no se contradice. Vuelvo y les repito, lo que se contradicen son los hermanos separados y todo lo que dicen que no se le puede llamar a nadie Padre en la tierra porque Jesús así lo dijo. Porque no tienen el contexto, no estudian las escrituras, no se dan cuenta del tiempo y por qué Jesús estaba diciendo eso. Entonces se confunden y creen que porque él dice así literalmente, lo toman a sí mismo literal como él lo dice, y así van a enseñárselo a los otros y a decirle a los otros que eso no se puede porque eso está prohibido en las escrituras. Pero si estudiamos, si vamos estudiando, nos vamos dando cuenta que la misma Biblia va llamando padre, va llamando maestros en el Nuevo Testamento. No tan solo en el Viejo, no, sino en el Nuevo Testamento también. Para que ustedes vean que eso no es nada. El problema no es que algunos hermanos malinterpretan las escrituras. Por eso, las escrituras no son de libre interpretación. Ninguna escritura de la palabra de Dios no es de libre interpretación. Por eso Jesús deja a sus apóstoles. Jesús deja esa iglesia formada. Durante 3 años forma a esos 12 que recuerden que eligió para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Para enseñarlos a ellos todo lo que él pensaba hacer. Para mandarlo a ellos, primero a predicar, enviarlos, primero como enviado, como apóstoles, lo vamos a ver ahora en una cita, como enviados, luego como profetas. Profeta significa no solamente anunciar, sino también denunciar lo que está mal hecho. Porque hay mucha gente que se concentra, profeta, pero anunciar, solamente anunciar. Pero también hay que denunciar lo que está mal hecho, en donde quiera. Tanto en la iglesia como fuera, como en el ámbito social y donde quiera, nosotros tenemos que anunciar y denunciar. No solamente anunciar. Por eso Jesús dejó quienes la interpreten, como le decía. Jesús dejó a los apóstoles formado, nutrido. Lo formó durante 3 años. Y posteriormente, cuando iba a ascender al cielo, le dio el mandato. Vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a todas las naciones. Ahí estamos metidos todos, absolutamente todos. Vayan por todo el mundo
y lleven el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Ven, que Jesús lo envió a ellos, a eso. ¿Y cómo le llamamos a eso? Maestros. Y lo vamos a ver ahora. Miremos 1 Corintios 12, 28. Anoten por ahí. 1 Corintios 12, 28. Dice el texto. Y así los puso Dios en la iglesia. Vamos a ver cómo primeramente. Primeramente como apóstoles. ¿Viste? Como yo le decía. ¿Vieron? Como yo le decía, apóstoles. Apóstol significa enviado. Como enviados al mundo a llevar ese mensaje. Primeramente, como enviados. En segundo lugar, como profetas. Para profetizar. Pero no solo, el profeta no solo anuncia, sino que también denuncia lo que está mal. A veces vemos que hay muchos profetas, pero no nada más anuncian. Pero tú no ves que denuncian aquello que está mal también. Hay muchos que sí lo hacen, porque también todo hay que verlo. Hay muchos que están como profetas para anunciar y denunciar que es el mandato. Pero hay también una mayoría, una gran cantidad que se dedica solamente a anunciar, pero a denunciar lo que está mal hecho. No, eso no se puede porque después no me aceptan que yo venga a dar un tema aquí. Después se ponen bravos, son delicaditos. ¿Ves? Y eso no es. Anunciar, el ser profeta es anunciar y denunciar. Venga lo que venga y pase lo que pase. Ese es nuestro trabajo. Y ese fue el trabajo que Jesús le encargó a los apóstoles. En segundo lugar, lo puso como profetas. En tercer lugar, como maestros. Ven, que Jesús no solo dice, sino que aquí no solo dice que no se le puede llamar maestros. Como él dice en la cita también, donde dice que no se le puede llamar padre, dice que no se le puede llamar maestro a nadie en la tierra. Y aquí el mismo Jesús, lo vemos que le está llamando maestros, que lo puso a ellos, a los apóstoles, como maestros. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No. Lo que se contradicen son los que dicen que no se puede, porque no estudian el texto con el contexto. Y solamente se quedan con el texto. Y el texto sin contexto es un pretexto. ¿Ven? Y eso no se puede. Yo no puedo coger una cosa literalmente para pensar lo que yo quiera. La Biblia no se interpreta por mi cuenta, porque para eso Dios dejó la iglesia. La fundó y la dejó encargada a una persona para que la lidere, para que la lleve, para que sea él el líder, quien vaya guiando, quien sea el timón. Tú eres piedra, Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mi iglesia. Y ni los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Ese es el timón que tiene la iglesia. Y está ahí para eso, para liderar. En tercer lugar, como maestros. Luego, milagros. Luego vienen los milagros. Luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas, etcétera, etcétera. Pero lo primero es lo primero. Primero lo pone como apóstoles, como enviado a llevar eso que él le enseñó, eso que él formó, eso que él lo enseñó a ellos. Primeramente. Luego como profetas, no solo para anunciar, sino para denunciar también lo que está mal. Y luego como maestros, para que sean ellos quienes nos formen, quienes nos guíen, quienes nos lleven y nos enseñen el camino verdadero para seguir.
Ven, que no es malo decirle maestro a los apóstoles y a los que nos guían en la iglesia, a los que nos guían en el camino de la fe. Y seguimos buscando, para que quede bien claro este tema. Y no andemos por allá, que los hermanos dicen que no se le puede llamar padre a nadie, y nos dicen la cita y nos lo enseñan y que esto. Porque la cita está, pero aquí también está la cita donde Jesús lo llama, él mismo lo llama maestro, en el Nuevo Testamento. ¿Eh? En el Nuevo Testamento, él mismo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que se está contradiciendo? No. Lo que entendemos mal y queremos interpretar la Biblia muchas veces a nuestra propia cuenta somos nosotros. Y la Biblia no es de libre interpretación. Para eso Jesús dejó a los apóstoles, para que ellos sean lo que nos formen, lo que nos guíen. Y lo dejó aquí, lo vimos como maestros. Cómo la misma Biblia llama a alguien jefe. Miremos ahora. Cómo la misma Biblia llama a alguien jefe. Miremos, anoten. Hechos de los Apóstoles 5, 24, 7, 27. Anoten. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 24, 7, 27. Dice el 24. Cuando oyeron esto, tanto el jefe, ven, que no es nada, se puede llamar jefe a alguien. Lo que el jefe no se puede dejar que los humos se le suban a la cabeza y creerse más que todo el mundo, porque ahí entra entonces lo que Jesús le dijo. El más grande, el que se crea más grande de todo, que sea el servidor de todos. Ven. Tanto el jefe de la guardia del templo como los sumos sacerdotes se preguntaban perplejos, ¿qué podía significar aquello? El 29 dice, Pedro y los apóstoles, vean, Pedro en primer lugar como cabeza, como líder, y los apóstoles luego, contestaron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí lo vemos como va ejerciendo el liderazgo que Jesús le dejó. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El 30 dice, el Dios de nuestros padres, vean aquí donde viene la palabra otra vez, la misma Biblia, en Hechos de los Apóstoles, recuerden que ya esto es después que Jesús resucita y asciende al cielo. No, que no se le puede llamar a nadie padre. Vean, en Hechos de los Apóstoles, después que Jesús resucita, que asciende al cielo, el Dios de nuestros padres, para que quede claro, resucitó a Jesús, quien vosotros disteis muerte, colgándolo de un madero. El Dios de nuestros padres. La misma Biblia lo llama Padre, para que quede claro. Ahora miremos que eso de llamar Padre en la iglesia, como nosotros llamamos, nuestros padres, los que nos guían en la fe, los que nos llevan por el camino de la iglesia, de la barca de Cristo, no es malo. Miremos, Primera de Reyes 2:12. Primera de Reyes 2:12. Anótenlo por ahí. Dice el 12. Salomón se sentó en el trono de David, su padre. Padre de nuevo. En el trono de David, su padre, y el reino se afianzó sólidamente en sus manos. Ven, porque obedeció a su padre, porque cumplió con la obediencia. Fue dócil, fue sencillo. Que a eso es que nos llama. Esto de llamar padre a una persona es sentido de humildad. En sentido de humildad. Ven, que el otro no se crea que es la última Coca-Cola del desierto porque se le llama así. No. Que sea humilde. Recuerden que el mayor entre ustedes debe ser el servidor de todos. Quien se crea mayor, que sea el servidor de todos, dijo Jesús. Y Primera de Reyes 5:17, también miremos lo que dice. Primera de Reyes 5:17, anótenlo por ahí. Dice el 17, sabéis bien que mi padre, otra vez la Biblia llamando padre, vayan subrayando la palabra, cuántas veces se menciona
que la misma Biblia va mencionando. Padres, Padre. Para que ustedes vean que no es la palabra literal, que no se le puede llamar Padre nadie en la tierra, porque Jesús dijo que ustedes tienen un solo Padre, porque muy bien, eso está dicho y es así, pero hay que ver en el sentido y en el contexto que está. No es tomar la palabra literalmente así y punto, no. Ese no es el plan. Dice el 17, sabéis bien que mi padre, David, no pudo edificar una casa al nombre de Yahvé su Dios a causa de las guerras en que sus enemigos le envolvieron hasta que Yahvé los puso debajo de la planta de los pies. Ahora miremos, en sentido material, o sea, humanamente, como nosotros les llamamos, nuestros padres, mi madre, mi padre, que hasta ellos mismos, los hermanos separados, le llaman, a su papá le llaman padre, a su mamá le llaman madre, que no es, ¿cómo le decimos nosotros, cada uno de nosotros a nuestros padres? Padres, mi papá, mi mamá. Eso es para que ustedes vean, en sentido material lo vamos a ver ahora. Dice, Lucas 18:20, anoten por ahí, Lucas 18:20, dice, ya sabéis los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falsos testimonios, y escuchen lo que viene. Y honra a tu padre y a tu madre. Ven, Nuevo Testamento, Evangelio, según San Lucas, capítulo 18, 20. Ven, que es el contexto que hay que ver. Porque es que si tú tomas la palabra literalmente así, no, eso está prohibido, pero ¿cuántas cosas no están prohibidas así en las Sagradas Escrituras? Y ellos mismos la hacen. Ellos mismos la hacen. Y está prohibida. Porque no se toma literal. Entonces, ¿por qué tomar esta palabra literal? No es así, queridos hermanos, no se puede. Ahora, en sentido espiritual, vamos a ver en sentido espiritual que se le puede llamar padre a una persona en sentido espiritual. Que no tiene ningún problema, ni es pecado, ni estamos mal por eso. Busquemos Lucas 16:24. Anoten por ahí, Lucas 16:24. Dice, y gritando dijo, Padre. Esto es en el Evangelio, Nuevo Testamento. Anoten la cita para que lo busquen detenidamente. Lucas 16:24. Dice el 24. Y gritando, Padre, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Ven, Padre Abraham, eso en sentido espiritual. Recuerden que Abraham es padre de todas, de multitudes. Dios se lo prometió. Todos nosotros somos hijos de Abraham en la fe. En sentido espiritual. O sea que no está prohibido, no es malo. Eso no es nada. Padre Abraham. En el Nuevo Testamento es eso. Estamos en Lucas 16:24. Y miremos ahora Romanos 4:12. Anoten por ahí. Romanos 4:12 dice. Y en Padre, escuchen, vayan anotando y subrayando las palabras, las veces que dice Padre. Que la misma Biblia en el Nuevo Testamento más llama Padre. Para que ustedes vean que no es tomar la palabra literalmente así. Tomar, como Jesús dijo, literalmente así. No llamen a nadie Padre en la tierra porque ustedes tienen un solo Padre. Y eso lo sabemos que es como Dios. Por eso es que no podemos tomar a nadie como Dios. O sea, poner a nadie más alto que a Dios o que este es un Dios, este es mi Dios. No. Porque ustedes tienen un solo Dios. En ese sentido fue que Jesús lo dijo. Sentido de humildad. Que si tú tienes, bueno, humildad ante todo. Romanos 4:12 dice, y en Padre
también de los circuncisos, que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro Padre. Otra vez, subrayen la palabra Padre, que tuvo nuestro Padre Abraham antes de la circuncisión. ¿Ven? Padre Abraham, en sentido espiritual. Padre Abraham es nuestro Padre en la fe, Padre de multitudes. Que todas estas naciones somos todos hijos de Abraham en la fe. Él es nuestro Padre espiritual, porque nos engendró en la fe. Es el Padre de la fe. Ven, que no está prohibido, que no es malo. Ahora miremos Hechos 7:2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 2. Anoten. Y dice: como llama hermanos y padres también. Hermanos y padres. Como llama hermanos y padres. Dice el 2. Él respondió: hermanos y padres. Otra vez, para que hermanos también y padres. Para que ustedes vean. Vayan anotando para que no digan, no, que no dio cita. No, vayan anotando. La cita se la estoy dando primero y se la estoy repitiendo 2 y 3 veces. Anótenla. Hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestro Padre. Otra vez, Padre. Ven, que no está prohibido. Y recuerden que aquí estamos en el Nuevo Testamento, estamos en los Hechos de los Apóstoles, después que Cristo ya muere, resucita, asciende a los cielos. Nuevo Testamento. Hermanos y padres, escuchad, el Dios de la gloria se apareció a nuestros padres, a nuestro padre Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán. Ven, a nuestro padre Abraham, padre en la fe, padre de multitudes, como Dios se lo había prometido. No está prohibido, no es pecado llamar a una persona padre, a una persona, por ejemplo, en el sentido espiritual, a nuestros padres de la iglesia, que son los que nos guían, los que nos forman, los maestros que nos van guiando y enseñando, así como Jesús lo dijo aquí, que lo dejó como maestros, en tercer lugar, para que ellos sean los que nos guíen y nos formen. Es lo que dice la Escritura, queridos hermanos, que nosotros tenemos que creer. Si vamos escuchando cualquier viento de doctrina por ahí, fácilmente nos pueden llevar. Nos arrastran y nos llevan. Y más si no estudiamos la palabra de Dios, si no la buscamos, si no escudriñamos las Escrituras. Y miremos lo que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1. Anótenlo por ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1. Dice: hermanos y padres. Otra vez, hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. Ven, hermanos y padres, en Hechos de los Apóstoles. Para que vean cuántas veces ha mencionado la Biblia, que ellos dicen que no, que eso está prohibido, que en la Biblia no se le puede llamar a nadie padre. Y cuántas veces en el Nuevo Testamento lo hemos escuchado, ya que menciona padre, hermanos, padres. Porque ellos tomaron solamente el nombre, literalmente. Así mismo literal como Jesús lo dijo, sin estudiar el contexto, sin ver el tiempo en el que Jesús estaba hablando y qué Jesús estaba hablando, qué estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo. Todo eso hay que estudiarlo y ver por qué le estaba diciendo eso y para qué y con qué sentido lo estaba diciendo. Que era en sentido de humildad, de que tú no te hagas más grande que nadie porque tú tengas lo que tengo, sea lo que sea. Siempre la humildad ante todo. El más grande de ustedes, que se haga el servidor de todos. Fue lo que Jesús dijo. Sigue diciendo: no se turben
y que nadie les critique a ustedes, decirle padre a sus padres o a los sacerdotes, por ejemplo, que son los padres de la iglesia, que son los que nos guían en la fe, nos van llevando por el camino, que nos forman, son ellos los maestros, así como Jesús lo dijo, que nos van formando en la fe, nos van guiando, nos enseñan el verdadero camino. Por respeto, eso nosotros no lo hacemos porque son más grandes que nadie, porque lo sabemos que nadie es más grande que nadie. Todo el mundo tiene que ser humilde y sencillo, y cada quien tiene su comunicación especial. Nadie es más que nadie, tenga los títulos que tenga las profesiones que tengan, sea lo que sea, no es más que nadie, porque el mismo Jesús lo dijo claro. El que se cree el más grande, que sea el servidor de todos. Eso lo hacemos nosotros por respeto y porque son nuestros padres los que nos guían, los que nos van guiando, y porque las mismas escrituras lo dicen, que son nuestros maestros, que Jesús lo puso como maestros, como profetas, para que ellos sean como apóstoles enviados, para que ellos sean quien nos profeticen, quien nos enseñen, quien nos formen. Porque la escritura lo dice que nosotros lo hacemos, nosotros no lo hacemos porque nos lo inventamos, como hay muchos protestantes y hermanos separados que creen. No es así. Ahora, para terminar, queridos hermanos, vamos a ir buscando ahora, miremos cómo nos dice San Pablo en Gálatas. Iremos a ver. San Pablo en Gálatas, vamos a ver lo que nos dice en el capítulo 4, versículo 19. Anótenlo, recuerden ir anotando las citas, porque así ustedes, al pasito, luego, con detenimiento, pueden ir buscando poco a poco, y así van descudriñando con más detenimiento, gustando, saboreando la palabra de Dios con más detenimiento. Porque aquí lo hacemos un poquito rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero allá en la casa sí, ustedes se sientan 1 hora, 2 horas a descudriñar la palabra de Dios, a aprender, a formarse, a dejarse guiar. Sobre todo pidan primero la asistencia del Espíritu Santo y pongan un corazón de carne, corazón con un terreno fértil, donde la palabra de Dios caiga y pueda dar frutos. Porque hay personas que es roca izquierda, ¿vale?, que estudian la Biblia pero no se le queda nada porque no ponen el corazón de carne para recibir la palabra, para que la palabra caiga en un terreno donde pueda germinar, donde pueda dar frutos. Hay que hacer eso. Hay que primeramente darle el espacio al Espíritu, dejar que sea el Espíritu quien inunde, quien llene nuestro ser, y luego poner un corazón contrito, de carne, para que la palabra que tú vas a leer, que tú vas a buscar y que tú vas a descudriñar, caiga en un terreno verdaderamente fértil, donde pueda dar por lo menos 30, 70, 100 por uno. Que eso es lo que el Señor quiere. Entonces, repito la cita, ya para ir terminando. Dice, Gálatas 4:19. Miremos lo que dice. Dice el 19. Hijos míos. Escuchen. Hijos míos, dice San Pablo. O sea que, ¿qué es Él para nosotros entonces si nosotros somos hijos de Él? Si ellos en ese pueblo, en el pueblo de Gálatas, de los Gálatas, Él le estaba diciendo, hijos míos. ¿Qué es Él para ellos? Su Padre. Su Padre en la fe. Quien lo va guiando, quien lo va formando, quien va cumpliendo con esta misión que Jesús le entregó. Primero lo llamó apóstoles, enviado. Él va a Gálatas como enviado. Después como profeta, a profetizarle a Gálatas, a los Gálatas. A anunciar y a denunciar. No solamente a anunciarle la palabra de Dios, sino también a denunciar lo que ellos quizás tenían, que estaban creyendo en otras cosas que no eran lo que Dios quiere. Y él fue también a denunciarle eso. Que es lo que nosotros tenemos que hacer, todos. ¿Ustedes ven? Entonces, hijos míos. Aquí podemos ver que Pablo se reconoce como padre de los Gálatas. En este caso de los Gálatas. Hijos míos, ¿por
quienes sufro, escuchen, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. En la fe, está hablando en un sentido de la fe, en sentido de fe espiritual. Por quienes sufro de nuevo dolores de parto. O sea, parece que el pueblo de Gálatas en ese entonces no se estaba portando muy bien. Por eso Pablo le dice, por quienes sufro de nuevo dolores de parto. O sea que yo los he engendrado en la fe. Yo lo he dado a luz en la fe a ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Hasta ver a Cristo formado en vosotros. O sea, hasta que Él vea que ya Cristo está ahí en esos corazones. Está estipulado en esos corazones, estampado en los corazones de los Gálatas. Ven, Pablo es el padre en la fe. Él mismo se reconoce como padre en la fe. Pero no es porque que yo me siento el más grande del mundo porque soy padre del... No, no es eso lo que le está diciendo. No es eso. Es que él sufre dolores de parto nuevamente porque hay mucha gente que no se está comportando como cristiano verdadero, como verdadero cristiano. Entonces está pensando lo que él quiere o lo que otro le dice por ahí. ¿Para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. Y no es así, queridos hermanos, no es así. Por eso yo siempre les digo que para estudiar las escrituras hay que hacerlo teniendo en cuenta especialmente el Espíritu Santo, que es quien va a llenar nuestro ser, quien va a tomar posesión de nosotros cuando estamos leyendo la Biblia. Y luego poner un corazón de carne, un terreno fértil al que, la palabra de Dios caiga y de una vez empiece a germinar. ¿Por qué? Porque tú dejaste que cayera, no la toreaste. Yo llamo a eso torear la palabra de Dios. Cuando tú, que va a leer la Biblia, pero empieza a leerla como un libro cualquiera. No, invoca al Espíritu Santo, te pone a leer ahí como que está leyendo una novela o un libro cualquiera. No, no es así nada. La Biblia es palabra viva, siempre. Siempre es palabra viva. Y es una espada de doble filo que penetra hasta los más hondo de nuestro ser. Pero tú tienes que hacer tu parte. Porque Dios hace casi todo, pero si tú no pones tu casi nada, Dios no va a poner su casi todo. Porque necesita de que tú, porque nada se hará en ti, sin ti. Si tú no lo permites, no se va a hacer. Porque recuerda que existe la libertad. Dios creó al hombre en libertad. Tú te puedes poner en el medio de la calle, viene una patana y si tú te metes ahí, te queda ahí, te lleva la patana y Dios no te quita. ¿Por qué? Porque existe la libertad. Ve, y si Dios hace una acción para quitarte, entonces Él está violando tu libertad. Ve, está violando tu libertad, porque no te dejó libre para que tú eligieras lo que tú quieres. Por eso es que vemos que pasan muchísimas cosas que no están bien. Obviamente no vemos que están bien, pero es nuestra elección. Ve, es nuestra elección. Y porque es nuestra elección y Dios no va a violar la libertad que dio al hombre, te deja que la haga. Aunque le esté doliendo en el alma, le esté doliendo el corazón, le esté doliendo las entrañas, tiene que dejarte. ¿Por qué? Porque hizo la libertad. Y sin libertad no hubiera nada. Somos libres. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos libres. Pero que tengamos en cuenta bien lo que es bueno y lo que es malo. Que tengamos eso pendiente. La cita en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 9, donde Jesús dice: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Es la cita que ellos utilizan. Este pasaje forma parte de la crítica de Jesús hacia los líderes religiosos de su tiempo, de su época. Por eso les decía que hay que estudiar el contexto. Y su
advertencia contra la exaltación de títulos. O sea, de que, no, que este es profesional, no, que este qué sé yo qué, que este qué sé yo cuánto, este ingeniero, este qué sé yo el otro. No. La exaltación de que no, este monseñor, qué sé yo qué. No, este tal gente. No. Señores, esos son títulos. Y no puede estar exaltado, por eso lo dice aquí. Y su advertencia contra la exaltación de títulos terrenales sobre Dios. O sea, poniéndolo como que ellos son la última Coca-Cola del desierto. No es así. No puede ser así. Por eso Jesús dijo, el más grande de ustedes, que se haga el servidor de todos. Ve. O sea, bajándolo hasta lo último, hasta lo último. Pero ese servidor, ese más pequeño en la tierra, es el más grande en el reino de los cielos, dijo Jesús. Ven, que tiene coherencia y tiene sentido. Pero no es tomar la palabra así, literalmente, no se puede, está prohibido por la Biblia. Sí, cuando la Biblia llama, ustedes vieron cuánta parte vimos que la Biblia, la misma Biblia, el mismo Jesús llama maestros a los apóstoles, lo deja como maestros. Entonces, tener eso pendiente, no dejarnos llevar de la corriente, de todo lo que me diga otro y que eso es así, porque no, sino estudiar yo, buscar yo, aprender yo, para que otro no me mangonee, ni me coja como una marioneta y haga lo que quiera conmigo, sin yo saber de qué se está hablando, por qué se dice eso. ¿Entiendes? Hay que buscar siempre por qué esto, para qué, por qué, para qué, para que tú siempre estés, ¿entiendes? Buscando, descudriñando y no te dejes que nadie te manipule, porque recuerda que el Señor nos quiere libres. Bueno, queridos hermanos, llegamos al final por el día de hoy. Fue un placer haber estado aquí con ustedes. Este es un tema que muchos hermanos, ustedes saben cómo es, muchos hermanos separados especialmente, que no pueden llamar padre a nadie en la tierra porque no se puede, porque está prohibido. Y ya ustedes vimos cuántas citas podemos ver que la misma Biblia, en el Nuevo Testamento también, llama padre a personas. Recuerden siempre sintonizar el programa todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos por aquí, La Voz de María Radio, también por La Voz de María Facebook y también en nuestras redes sociales personales, como José Miguel el Siervo de Cristo o Predicando. Seguimos siempre, recuerdo, en la red que usted se sienta cómodo, porque a veces uno no usa una red, no usa esta, pero en la red que usted se sienta cómodo, en la que usted más use, usted nos busca. Y si quiere seguirnos en más, bueno, pues nos busca con ese nombre. Vamos a, como siempre, la oración final para luego el canto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por este momento que nos has permitido aquí, en la radio, en las plataformas digitales, en tantos sitios que hay muchas personas que necesitan estas aclaratorias, necesitan escuchar esta palabra inspirada por ti a través de tu Espíritu. Necesitan saber dónde las Sagradas Escrituras nos aclaran que no estamos mal, porque llamemos a nuestros padres, a ellos que nos guían, que nos llevan por el sendero de la fe en la tierra, que nos ayudan a entender mejor tu palabra, tu evangelio, tu enseñanza. Así como tú le dijiste a ellos, vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a todas las naciones. Así es que nosotros tenemos que aceptarlo como ellos son. Tú sabes que nosotros le decimos Padre espiritualmente en la fe porque ellos son los que nos guían, los que nos llevan. Y tú sabes por qué tú dijiste eso, esas palabras en ese evangelio. ¿Sabes por qué lo dijiste y en el contexto que lo dijiste? Tú sabes, Señor, por qué lo has hecho y sabes por qué nosotros seguimos siempre tu ejemplo, seguimos siempre tu palabra. Tú eres el que nos guía, pero también tenemos que entender que tú nos dejaste a ellos como maestro, así como tú lo dices en el Evangelio,
para que ellos nos guíen, nos formen y nos lleven por el mejor de los caminos. Gracias, Señor, por este momento y por todo lo que nos permite, a pesar de que nosotros no lo merecemos. No lo merecemos. Tu misericordia es tan grande que a pesar de que nosotros somos tan pecadores, que no merecemos tantas cosas que tú nos regalas, tú nos llenas de bondad, de amor, de sabiduría, de cosas, de paz. Nos regala cada día un día nuevo, una nueva oportunidad para que si he hecho algo malo, me arrepienta, confiese mis pecados y siga en tu camino. No perfectamente, porque no somos perfectos, porque somos humanos, pero sí tratando de ir lo más correctamente posible en tus caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el canto terminamos. Andan de distinta agrupación, confundiendo nuestra mente, sembrando la confusión. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Hay una sola iglesia y es la que Cristo fundó, en el apóstol San Pedro y a él se la encomendó. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Las sectas que nos invaden solo quieren engañar, y si tú no te preparas a sus redes vas a dar. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude a defender nuestra fe. Nosotros somos católicos, tenemos que ver qué hacer, que el Señor nos ayude.